Hola mi gente, nuevamente los saludo por acá desde la fría Vancouver, aunque no lo crean, tiene sus épocas y sí hace frío. Uy, que ya me caigo. El día de hoy amanecimos, vea, está nevando bastante. Y el día de hoy se me ocurrió a mí hacer una reunión con todas las personas que pues siguen mi contenido, que están ya acá en Vancouver, recién llegados o que ya lleven tiempo, y reunirnos en un lugar en el downtown de Vancouver. Ya se les mostraré. Quiero que me acompañen el día de hoy en esta experiencia. Vamos a ver si llega gente, si de pronto no los asusta mucho la nieve, también si el transporte no se pone pesado. La idea es que me acompañen y vamos a aprovechar para resolver dos dudas que siempre me preguntan, como: usted está allá, todo lo que pinta es bonito, es hermoso, es maravilloso, ¿qué es lo que no le gusta a Vancouver? Entonces, más allá de decirles qué no me gusta a mí, descubramos qué no le gusta a la gente. Bienvenidos una vez más. 3, 2, 1. Here we go. De pronto y más adelante les doy como un extra a este video, entonces quédese hasta el final. Y bueno, lo primero es acá descongelar a mi amigo. Ya lo tengo ahí calentando un poquito. Ya le limpié algunos de los vidrios. Hay gente que sale así, pero no, toca quitarle un poquito más la nieve. Pues es mejor, ¿no? Para tener más visibilidad, para que eso no se caiga en medio de la carretera y de pronto le caiga a otro carro, cosas así. Entonces acá estamos. Voy a llegar un poquito antes al lugar, antes de la hora a la que asiste a la gente, para ver qué tal está el lugar, qué tenemos que organizar y pues prepararnos bien. No siendo más, hago esto, nos ponemos en la ruta y les muestro todo allá. Bueno mi gente, lo logramos hasta downtown. Este es el panorama en este momento. Ya se los coloco acá, vea eso. La sufrí un poquito. La verdad es que, o sea, en automóvil uno la logra, pero sí se sufre bastante. Ya llegamos por acá al lugar. Esto es Union Latinos Food. Ahorita ustedes lo van a ver a lo largo de todo el video. Vamos a entrar. Todavía no ha llegado nadie porque llegué una hora antes. Hello. Acá en el restaurante con la Pulsito. Hola. Llegamos un poquito antes para poder almorzar y vamos a esperar a que empiece a llegar la gente. Hasta ahí llegué, porque imagínense que estaba con mi hermana. Bueno, estábamos mi hermana y yo, y estábamos ahí en el restaurante, pero pues obviamente me tocaba tomar algunas fotos, me tocaba recibir a la gente, me tocaba charlarle a la gente, también almorcé, también estoy por ahí almorzando. Entonces estaba un poquito complicado documentar todo lo que estaba pasando en tiempo real. Sin embargo, acá les dejo unas pocas imágenes de lo que fue ese encuentro. Entonces ustedes estarán preguntando, ¿y la idea original del video qué pasó? No, pues también la grabé, esa sí me enfoqué y la grabé. Algunas personas se me fueron, no tuve la oportunidad de preguntarles, pero a las demás sí. Y creo que tenemos buena cantidad de comentarios, buena cantidad de opiniones. Pero primero conozcámoslos, quiénes son, de dónde son y cuánto tiempo llevan acá en Vancouver. Dinos tu nombre, de dónde eres y hace cuánto vives en Vancouver. Pablo, de Venezuela, y vivo hace 1 año y 8 meses en Vancouver. Me llamo Rodrigo, soy de México y hace 3 meses que estoy acá. Ronnie, soy de Medellín. Hace 3 meses llegué acá a Vancouver, en septiembre. Daniel, soy de Bogotá y llevo 6 meses acá en Vancouver. Viviana Trujillo, soy de Cali, Colombia y estoy viviendo en Vancouver hace 10 meses. Soy Germán García, estoy acá en Vancouver hace 2 años y 10 meses. Yo soy de Barranquilla, Colombia. Es Juan Pablo Rivadeneira, vivo hace casi 3 años, cumplo ahora el febrero. Y soy de Bogotá, Colombia. Colombia, Bogotá, y vivo en Vancouver hace 4 días. Estefanía González, soy de Bogotá y estoy viviendo en Vancouver hace 6 meses. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura, soy de Dunham y llevo en Vancouver
año y 2 meses. Diana, soy de México, de la ciudad de Pachuca, y llevo viviendo 2 meses y medio aquí en Vancouver. Julio César Moreno, de Barrancabermeja, Colombia. Hace 3 meses y medio estoy en Vancouver. Natalia Soto, llevo en Vancouver 3 meses, felizmente ibaguereña. Excelente. Yo soy Rafa, 6 años y medio, por ahí más o menos. Gabriel Masiri, soy de Barranquilla y estoy en Vancouver hace año y 4 meses. Juan Morales, soy de Bogotá, Colombia y vivo en Vancouver hace 3 meses. Soy Rajal y vivo en Vancouver hace 1 año y medio. Soy de Valledupar, Colombia. Rafaela, soy de Tunja y vivo hace como 1 año y 4 meses. Y Natalie Rojas, vivo en Vancouver hace 3 meses. Sebastián Pérez, venimos con mi esposa desde Bogotá y acabamos de llegar hace 8 días, el sábado 10 de diciembre, recién llegados a disfrutar de esta nevada que nos cogió el día de hoy. Carolina, estoy en Vancouver desde finales de enero, llevo aproximadamente como 10 meses. Franci Galván, soy de Barrancabermeja, Colombia y llevo 3 meses y medio viviendo en Vancouver. Ángel, soy de México, de la Ciudad de México y vivo hace 2 meses, algo así. Valentina, soy de Bogotá y vivo hace 1 semana en Vancouver. Julián Portela, soy de Bogotá, Colombia y llevo viviendo en Vancouver aproximadamente 2 años. Yo creo que hablando como 2 segundos ya se nota de dónde soy, ¿no? De Cali, de Cali, vengo de Cali. Hemos estado aquí hace 10 meses. Miguel Potes, saludos a todos, un placer. Soy de Colombia, Buenaventura. Estamos aquí en Vancouver, Canadá, aproximadamente 8 años ya. ¿Qué no te ha gustado Vancouver hasta el momento? Una sola cosa. Homeless. El servicio al cliente, en general yo creo que es algo del primer mundo, Canadá. Me ha tocado malas experiencias, pero nada exagerado. Los homeless quizás. Los homeless. Creo que todavía estoy en la etapa de la luna de miel, ¿no? ¿Sí? Ok. Tal vez las distancias. Eso, las distancias. Perfecto. Son engañosas, ¿no? Que estás viendo el mapa y piensas, son 2 callecitas. Pero no, son 20 minutos caminando. No me gusta que hay muchas personas sin hogar. Ay, mucho frío. Mucho frío, sí, listo, mucho frío perfecto. porque soy de la ciudad de Cali y pues Cali es realmente muy caliente. Los homeless. Que cuando uno llega al principio y llega con un fondo en pesos colombianos, da muy duro gastar en dólares. Creo que eso fue lo más duro. Okay. Después de trabajar, ya se acostumbra uno. Un poco el tema de los homeless. Me duele un poquito ver la situación que ellos tienen acá en la ciudad. Oye, en realidad, más que no me guste, es el reto al idioma, pero tiene muchas cosas para uno amar la ciudad o amar este país como tal. Cuando recién llegué y me causó mucho impacto es como toda la cuestión con las personas, los habitantes de la calle. Creo que eso es como lo que genera más como impacto de estar acá. Lo solitaria que es esta ciudad. El tema de los homeless, el tema de la drogadicción, por ahí como la gente como en su mundo, en su loco, pero bueno, es entendible que es una de las ciudades con más problemática, pero pues si ellos no se meten con uno no se mete con ellos. Lo costoso, eso es lo que no me gusta. La oscuridad. Uy, es difícil, me gusta casi todo. Homelessness. No he descubierto todavía que no me gusta. Nada, una sola cosa. Todo es hermoso. ¿Segura? Espectacular, todo. 100%. Todo. Realmente hasta el momento no he encontrado algo que me moleste lo suficiente para sacarlo pues en el video. Hasta el momento todo ha sido bueno. No perfecto, pero bien. Ahorita la nieve no me está gustando mucho. El choque cultural del tema de los homeless. Eso es lo más hijo de puta que uno ve aquí, como que llega ahí. El frío, pues, si bien no estaba acostumbrado, me he logrado pues adaptar. Bueno, estoy solo con este bolito aquí en este congelador. Marica, ¿cómo así que no me gusta? ¿Cómo así que no hay algo que no me guste de Vancouver? Ya, creo que no sería de Vancouver, sino en general del sistema de salud de Canadá, que es un poquito lento. Es chévere que es gratis, pero digamos que para cosas más grandes o más graves es un poquito lento. Okay. Entonces solo eso. Pues la verdad me gusta mucho Vancouver. Una cosa, algo. Algo que no me gusta, de pronto que el verano a veces no es tan largo, entonces es como un poco, porque llueve mucho y no es tan frío, pero uno espera un verano un poco más largo y como más caluroso, quizás es. Lo que no me gusta de Vancouver y que lo comparo con otras ciudades como Toronto o incluso ciudades en Colombia, es que la escena artística y cultural acá en Vancouver es muy pequeña
Digamos, no hay tantos museos, no hay tantos teatros. Si no eres una persona que te gusten las actividades outdoors, cualquier tipo de cosa, es difícil encontrar actividades como indoors. Básicamente eso. Lo que no me gusta de Vancouver, bueno, acá estoy haciendo un poquito de trampa porque pues yo sí sé que me estoy preguntando a mí mismo. Pero las personas que ustedes ven en este video no sabían que yo les estaba qué era lo que les iba a preguntar, entonces era lo primero que llegaba a su cabeza. Sin embargo, a mí lo que no me gusta de Vancouver, primero que todo, es que a veces muchas cosas cierran muy temprano. No importa la época, no importa si es invierno, si es verano, muchas cosas cierran demasiado temprano. Entonces para una persona como yo que trabaja hasta las 5:30, muchos negocios cierran a las 6. Y se nos dificulta hacer ciertas cosas, ciertas compras, entonces toca gastar tiempo del fin de semana para completar y bueno, un montón de cosas ahí que eso no me gusta. Pero esperen que acá el video no termina. Si nos contaron qué no les gustó, pues preguntémosles de una vez qué sí les gusta. Esa es la ñapa de este video. ¿Qué sí les gusta de Vancouver? Listo, mi gente, acá estamos con Miguel, que muy amablemente nos ofreció acá Unión Latinos Food, su restaurante acá en Vancouver, con sede en Downtown y sede en Surrey. En Surrey, claro que sí. Estamos acá en Granville Street, ya estamos casi finalizando el evento, vino buena cantidad de gente, algunos fallaron por la nieve, pero no pasa nada. Entonces no sé si usted quiere decirle algo a la gente, invitarlos, darle las gracias, lo que quiera, qué tipo de cosas tienen acá. Claro que sí, muchas gracias Fully por visitarnos y ya usted sabe, esta es su casa, la casa de ustedes, cuando quieran venir. Aquí saben, tenemos mucha comida colombiana, comida latina. Pronto ya vamos a estar con la fiesta full, todos los viernes y sábados para que ustedes se den cita acá y la pasen bueno con la música latina. Fiesta, lo que sea, tienen clases de baile también. Clases de baile los miércoles, los jueves tenemos karaoke, viernes vamos a implementar lo mexicano, el ambiente así banda, música ranchera para que ustedes ya estén pendientes, y los sábados vamos a tener vallenato, bachata, reggaetón, la música latina que yo sé que les gusta a ustedes mucho. Exacto, entonces si caminan por Granville, acá tenemos el aviso, Unión Latinos Food. Muchas gracias, Miguel, nuevamente por prestarnos el lugar. Y seguramente vamos a hacer más cositas por acá. Una fiesta más adelante, bueno, seguro. Que les vaya muy bien, a la orden. Y ahora cuénteme la cosa que más le gusta, que yo sé la respuesta, pero quiero que la diga. Que de aquí hasta Alaska son montañas y a mí me encantan las montañas. Entonces, inclusive si hay nieve o si hay lluvia o lo que sea, hay montañas y eso me encanta. Que hay mucha naturaleza para practicar actividades outdoor. La seguridad. La seguridad, la tranquilidad y el sistema de transporte. Mix cultural. Eso es lo mejor que hay aquí, poder comer de todas las comidas y mucha influencia asiática. Eso sí, si a uno le gusta todo ese tema, yo creo que disfruta. Yo creo que el que viene por rumba le va a costar, pero el que viene a comer rico, aquí puede encontrar bastante variedad. La oportunidad, muchas oportunidades aquí en Vancouver, eso me gusta, me fascina. Creo que la diversidad de gente, es una ciudad multicultural y acá tú puedes tener compañeros de clase de India, de la China, incluso de Latinoamérica, eso me gusta. Lo que más me ha gustado es la nieve ahorita. Hasta el momento. Sin embargo, pues la gente es muy hermosa. Las montañas, los picos nevados. ¿Sí? Son geniales, sí. La comida. Puedes comer todo lo que quieras de todas partes del mundo, hay de todo tipo de restaurantes. Y no, la seguridad. Esa es la segunda cosa más importante, se siente uno seguro en cualquier lugar que uno vaya. La naturaleza, lo accesible que está la naturaleza de donde yo estoy viviendo ahora mismo. El ambiente de ciudad cosmopolita, muchas culturas, idiomas y pues con toda la energía para seguir emprendiendo este camino. Cultura, la cultura. La cantidad de cosas que puedes hacer acá. Creo que viniendo de Colombia, pues uno acá se siente muy seguro. Creo que por ejemplo el transporte hace que todo sea muy fácil. O sea, como coger el bus, sales a la esquina, el bus pasa en el tiempo que dice que va a pasar. El tren, ese tipo de sistemas funcionan muy bien. Diría que es lo que más me gusta. Pues la seguridad, poder salir a cualquier hora o llegar a cualquier hora y no pensar en que la inseguridad no te va a permitir llegar sano a casa. Me encanta, me fascinan los paisajes y las montañas de Vancouver. Y en este momento me encanta la nieve. Yo creo que la posibilidad de que cualquier persona, independiente de lo que trabaje, lo que haga, tiene acceso a las comodidades de todo. Como que aquí sí se vive la equidad, como que cualquier persona puede acceder a cosas buenas. Montañas, la ciudad, todo es bonito acá. Me gusta mucho que Vancouver es una ciudad muy cosmopolita, de que hay muchos paisajes naturales por conocer, encuentras montañas, lagos, nieve, o sea, es muy, muy, muy bonito. La gente es muy amable y la ciudad es como... te abraza todo el tiempo, te hace sentir siempre bien.
El clima, me gusta mucho el clima. Me encanta la ciudad en sí, o sea, es muy muy linda, me encanta tener el mar, tener la vista de las montañas al lado, me parece espectacular. Y me gusta mucho la nieve también. La seguridad. Lo que más me gusta ¿Qué más le gusta? es así, tal cual. El frío, la nieve, el clima me encanta. Espectacular. Me encanta, Apenas. me encanta. El Listo. frío. La diversidad, encuentras gente de todo el mundo y conocer de repente a irlandeses, de hindús, latinos de todas partes de Latinoamérica, europeos, eso es lo que más me gusta. Todas las actividades al aire libre que puedes hacer, yo en verano me la pasaba jugando vóley todo el tiempo en Spanish Banks, en Quintilano, me la pasaba haciendo hiking, me la pasaba en la playa, muchas cosas por hacer, todo es gratis, si quieres ir a jugar tenis están las canchas, están las mallas, solo tienes que buscar tiempo, sacarle tiempo, ese tipo de cosas, conseguir amigos e ir a hacer cualquier tipo de deporte. Y a mí lo que más me gusta pues es todo lo que les comparto en estos videos, las actividades que hay por hacer, los deportes, que tenga el mar cerca, que tenga las montañas cerca, que hay hiking, seguridad, transporte. O sea, todo ese tipo de cosas me gustan. Trabajos pues no he experimentado más del que tengo en este momento, pero ustedes saben que todo eso se los voy compartiendo acá en el canal. Bueno mi gente, ya para concluir, la reunión fue exitosa. Llegaron aproximadamente unas 40 personas. Se esperaban aproximadamente unas 120, pero pues nos cayó una nevada ese día que le impidió a mucha gente llegar, que les complicó el transporte, también el frío, también da pereza, es entendible. Pero bueno, quiero que sepan que la intención de esa reunión y futuras reuniones es que ustedes puedan socializar, puedan conectar con otras personas. A veces es difícil, por ejemplo, no hay personas que llegamos estudiando acá a Vancouver, entonces uno hace amigos en el college, esos amigos del college lo invitan a una fiesta, lo invitan a una reunión, conoce a otros amigos y así, es un poquito más sencillo. Pero hay personas que llegan como trabajadores y llegan directamente al trabajo. ¿Qué tal esto que un trabajo como el mío? En mi trabajo pues yo hablo con mis compañeros obviamente, pero más allá del trabajo no nos encontramos por fuera, no como que no hacemos reuniones entre nosotros, como que cada quien tiene su entorno social aparte del trabajo. Entonces no puedo considerar que son mis amigos y mucha gente llega así. Entonces mi intención es que para todo ese tipo de personas que se les complica un poco hacer una amistad o ir a algún lugar donde pueda encontrarse con personas, o que le haga falta de pronto hablar con personas que hablen el mismo idioma, español, o que sean de la misma cultura, o bueno, que sean de otro país de Latinoamérica pero al menos que hablen español, a veces eso hace falta y esa era mi intención con esta reunión. Fue exitosa, vamos a hacer más, claro que sí, mucho más adelante. Y nada, los quiero dejar con eso, que siempre es importante como tener lazos sociales, hacer amigos, hacer muchas actividades, salir, conocer y pues nada, darle la mano a otras personas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo siento que ahí algunos se pasaron a el número, de pronto hasta celebren Navidad juntos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que alguien esté muy triste o esté pasando un momento malo. Y pues gracias a ustedes que se relacionaron con ellos, puedan pegarle una llamada, hey, nos tomamos un cafecito, hey, vamos a hacer snowboard, hey, acompáñeme, uy, está sonando algo por acá en el apartamento. Puede pasar cualquiera de esas cosas y mi misión solamente era conectarlos y obviamente conocerlos a todos ustedes. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en una próxima ocasión. Chao pues. Vale, todo bien, Fuli. Sí, no, saludos a mi mamá y papá. Saludos. Nos vemos pronto. Vale pues.